También, No tomé apunte tampoco. correcto, entonces para los hermanos que no pudieron tomar apuntes, las sesiones van a estar en YouTube. Ya está la primera, la otra falta subir y esta también, para que ahí pueda repasar y tomar apuntes en el canal de YouTube, Proyecto Eclesia de la Familia de Dios. En el canal de YouTube de la iglesia, ahí vamos a tener las sesiones también, por eso estamos grabando la sesión. Entonces, eran 8. Uno, espiritualidad. 2, ego. 3, vocación. 4, relaciones. 5, templo del cuerpo. 6, finanzas. 7, creencias y 8, comunidad. Y la pregunta que habíamos dejado era la siguiente. ¿En cuáles áreas del 1 al 10 teníamos, teníamos el nivel de conciencia espiritual del 1 al 10? La vocación, dice usted, un 6. Las relaciones, un 3. Estoy mal en las relaciones que llevo yo. O dice usted 5 en las creencias. En las finanzas llevo un 3. Solo en problemado vivo con la finanza. Entonces, ahí. Pero ahorita ya me estoy fijando que no les mandé, ciertísimo, no les mandé el cuadro, el círculo, este círculo que está aquí. Sí, no les mandé ese círculo, ni modo. Entonces, eso sería la tarea para el próximo día para mandarles la cuestión. Cuando hice este ejercicio, les había dicho que habíamos sacado vocación 6, relaciones 3 y después hicimos una reflexión. Y en mi caso fue de la siguiente manera. He descubierto que mis máximas puntuaciones 7, 6 y 7 corresponden a la estructura de espiritualidad, vocación y creencias. Espiritualidad, vocación y creencia. Vocación es la parte del ministerio, del trabajo, del llamado. Porque esas son estructuras en donde he trabajado más a lo largo de los años. Y puse aquí proyecto eclesía. Entonces están como más avanzadas. Algo a lo cual le he dedicado mucho tiempo y esfuerzo. Entonces cuando uno le dedica mucho tiempo y esfuerzo a algo en particular, entonces naturalmente puede ser mejor que otra área. Pero cuando un área de su vida no le dedica, entonces puede estar descuidada. Entonces aquí me salió lo siguiente. Como las de comunidad son importantes para el proyecto, lo tengo en 5 en segundo lugar, pero me doy cuenta que eso ha atrasado la implementación. Las peores puntuaciones que me salió, que cuando yo hice esto me salió antes, es lo que me ha generado muchos problemas. Y efectivamente, las peores puntuaciones en número 3 fueron ego, relaciones y finanzas. Entonces, esas tres estructuras, en mi caso, yo tenía que comenzar a trabajar para mejorar esa puntuación. La estructura de mi ego, de mis relaciones y de mis finanzas. Y vamos a ver el próximo día cuáles son las que tiene usted que trabajar al mandarle el gráfico. Y también, y el más terrible de todos era el templo del cuerpo. Dice, lo tengo muy deteriorado. Dice, no puede ser, van a preguntar. Con 30 años, hermano Arcia, ¿cómo va a decir que tiene deteriorado el templo del cuerpo? Entonces, esa fue la estructura. ¿Cómo es la evaluación? Hoy vamos a, eso era una remembranza rápida. Hoy vamos a avanzar en en el tema de hoy. El tema de hoy es los 4 pilares de la libertad. Los 4 pilares de la libertad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las 4 niveles de conciencia? El primer nivel es la conciencia de víctima. Ahorita lo estuvimos recordando. En la conciencia de víctimas, donde no tenemos ninguna práctica espiritual transformadora, cuando las víctimas creen que su vida está controlada o esclavizada por fuentes externas, es decir, no son libres, la conciencia de víctima considera que no es libre. Entonces su vida es controlada por fuentes externas en lugar de sus propias decisiones o su propia responsabilidad.
y se hace la pregunta, como dijo la hermana Areli, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Esa es la primera etapa. Entonces, la primera etapa es debido a que muchas veces nosotros en nuestra vida desconocemos los 4 pilares de la libertad y que de realmente nosotros somos libres en Cristo Jesús. Cuando nosotros se nos olvida que somos libres, entonces caemos en la conciencia de víctima, de que todo es por alguien más o algo más, porque consideramos que no tenemos la libertad. ¿Cuáles son esas 4 pilares de la libertad? Primeramente vamos a analizar lo que es la libertad. La libertad no es librarse de algo, la libertad no es liberarse de algo. Normalmente nosotros tenemos el concepto social de libertad. El concepto de libertad, no somos esclavos de nadie. No tenemos ninguna atadura, somos libres. Pero hay una esclavitud y libertad interna, que es la de la conciencia. Y eso es lo que vamos a estar hablando. ¿Qué es la libertad entonces? La libertad es algo que ya tenemos nosotros por naturaleza. Y esto es interesante porque no estoy refiriéndome específicamente a la libertad en Cristo, aunque sí tiene que ver, sino que me estoy refiriendo a que todos, por naturaleza, por creación, somos libres. ¿Por qué? Si hemos hablado de que la palabra muchas ocasiones habla de que son esclavos. La gente del mundo son esclavos del pecado. El que practica del pecado es esclavo del pecado. Entonces, ¿cómo es que está diciendo que somos libres? Que todos tenemos esa libertad ya. La libertad a la cual nos estamos refiriendo es el libre albedrío. El libre albedrío, la libertad ya viene en nuestra naturaleza. Ya somos libres, ya nacemos libres. Por esa razón es que nosotros somos responsables ante Dios. Una vez más, nosotros, amados hermanos, somos libres y porque somos libres, somos responsables ante Dios. Si no hubiera esa libertad de decidir y de actuar, entonces no tendríamos una responsabilidad. Sería injusto el juicio de Dios que viene. Dice la palabra en Hechos 17 que Dios estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pero note el énfasis, juzgará con justicia por medio de Jesucristo. ¿Por qué viene Dios a juzgar por medio de Cristo al mundo con justicia si no tuviera el mundo la libertad de decidir? No tuviera el mundo, cada persona no tuviera la libertad de entre buscar a Dios y su voluntad o rechazarlo. Si no tuviera esa libertad, entonces el juicio no sería justo. Porque todas nuestras acciones, nuestras actuaciones y decisiones que hacemos en la vida está dictado no por nuestra libertad, sino por nuestra genética. Nosotros ante el juicio de Dios pudiéramos decir, es que mi genética me dictaba ser de esta forma. Y muchos científicos, por ejemplo, creen de que nosotros, los seres humanos, realmente toda nuestra actuación, decisión, ya todo está dictado por la genética, por ejemplo. Entonces, que uno nace de una forma porque ya vino en su genética. Que ya hasta la forma de ser de uno ya está dictado por los genes. Y hay otros científicos que son muy deterministas y dicen que todas las leyes de la materia y de la energía ya están programadas a tal punto que nosotros simplemente somos la suma de todas esas leyes y que hasta la más última decisión o actuación que hagamos, eso ya está predeterminada por las leyes de la física. Lo que pasa es que son tan complejas y hay muchas combinaciones que todavía no lo pudiéramos determinar. Y esa es una postura científica, de que nosotros no tenemos libertad entonces, sino que nosotros seríamos como animales, siguiendo nuestro instinto. La diferencia es que nosotros simplemente creemos que decidimos, pero no decidimos nada.
Luego aparece la neurociencia diciendo que el 85% de las decisiones del ser humano son inconscientes subconscientes. Y uno dice, ¿cómo es eso entonces? No puede ser. Solamente de manera consciente y de manera racional, el 15% tomamos decisiones. De ahí todas son rutinarias, por patrones. ¿Dónde estaría la libertad? Y aquí viene el concepto entonces. La libertad es algo que ya viene en nuestra naturaleza porque Dios nos creó libres y por eso somos responsables ante Dios. Y por eso es que Dios viene a juzgar con justo juicio. Y no es culpa de mi genética, mis padres. Nací en la India y no conocí el Evangelio de Jesucristo, sino que conocí muchos dioses. Así que no deberían de juzgarme con justo juicio, porque por eso es que no busqué a Dios. Nací en el año 2500 antes de Cristo en el Imperio Egipcio. ¿Cómo iba a aprender acerca del Dios verdadero? Así que no tengo elección, no tengo culpa. Y a veces yo me he puesto a preguntar también esa pobre gente que nació en el Imperio Azteca, Inca, que no hay ni idea tenía de la verdad. ¿Será entonces que no es un justo juicio el que viene? Sí viene un justo juicio, porque tenemos libertad. La libertad entonces es decidir libremente. La libertad es un acto de la conciencia expandida. Al saber de que somos una creación divina, única dentro del propósito de Dios, y en nosotros existe una inigualable individualidad, y por eso somos libres. Eso se conoce como libre albedrío. ¿Por qué decidimos pecar? Es que el ambiente, y eso el mundo a veces lo enseña en la psicología, es que hay que ver su ambiente, su familia, en donde nació. Y entonces como tiene muchos traumas, como nació en un ambiente, los padres no le ayudaron y por eso es así, nada que ver. Somos libres. Somos libres porque tenemos una conciencia expandida, porque la libertad es la decisión de un acto de una conciencia expandida. Si no tuviéramos conciencia, todos tendríamos que dar la razón. ¿Por qué eres así? Es que lo que pasa es que mi madre, mi padre, así me criaron y con trauma y por eso no me puedo superar. Si no tuviera conciencia, eso sería cierto. Pero al yo tener conciencia y entonces decir, bueno, a ver, ¿qué aprendí yo de mi madre? ¿Qué aprendí de mi padre? Bueno, de mi padre agarré esto, este carácter. De mi madre agarré estos complejos. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora con mi conciencia? ¿Ya se fijó? ¿Qué voy a hacer yo en mi conciencia? Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos una conciencia. Y es deber de nosotros, por esa libertad que ya tenemos, que tenemos que expandirla esa conciencia para poder liberarnos de todas las ataduras de la conciencia de víctima. Al tener esa creencia, por eso, amados hermanos, estamos haciendo énfasis en esto. Usted es libre. Ahora, eso partiendo de la libertad del libre albedrío. Segundo, la libertad en Cristo. Ahora sí. Y hay 7 libertades que tenemos en Cristo. La primera es que en Cristo somos libres de la condenación y la culpa. Romanos 8, 1 al 2. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres de la condenación y de la culpa. Así que cuando yo creo eso y lo recibo, entonces yo dejo la conciencia de víctima, porque la conciencia de víctima es movida por la culpa. Es que yo soy culpable todavía, y cada vez que me recuerdan mis errores pasados, me dominan y me acomplejan. Entonces eso significa que no confía ni tiene la fe en Cristo de que ha sido librado de la culpa y de la condenación. Entonces vemos cómo la conciencia de víctima es olvidarse de las libertades en Cristo. Mire qué interesante. Y al tener la conciencia de víctima vivimos en el agobio, en la ansiedad, en la depresión y en el estrés.
En Cristo somos libres del dominio del pecado. Colosenses 1:13 al 14 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Es que lo que pasa es que yo tengo esta práctica de pecado porque yo adquirí una adicción. Con la conciencia podemos ser libres. En Cristo somos libres de la muerte eterna, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Somos libres del miedo. La conciencia de víctima vive con miedo. El primer nivel de conciencia espiritual vive atada la conciencia al miedo. Salmo 34:4 dice más bien, busqué al Señor y Él me respondió, me libró, me libertó de todos mis miedos, de todos mis temores. Oiga lo que dice ahí, de todos mis miedos, de todos mis temores, de todo lo que me agobiaba, me libró, dice. Todas las libertades en Cristo, al tener conciencia, amados hermanos, de las libertades que tenemos en Cristo y que somos libres por naturaleza, la conciencia de víctima la vamos dejando entonces. Y así estamos liberando. Pero lo que estamos haciendo ahorita es nada más definir la libertad. Después, en las próximas sesiones, vamos a atacar cada uno de los elementos de la conciencia de víctima. Por ejemplo, la culpa. Va a haber una sesión completa donde solamente vamos a hablar de cómo liberarnos de la culpa. Va a haber otra sesión completa donde vamos a hablar donde podemos liberarnos de la amargura, el rencor y el resentimiento a través de la práctica del perdón. Va a haber otra sesión donde vamos a hablar de la conciencia colectiva. Y la conciencia colectiva nos atan al final. Y terminamos creyendo cosas que todos creen, entonces como todos creen, entonces es cierto y es una atadura en verdad. Entonces, vamos a estar hablando y ser liberados ¿de qué? Ya para las próximas sesiones, con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando de, aquí está, de la espiral mental. La espiral mental son los quebraderos de cabeza. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado quebraderos de cabeza? Que está pensando en una cosa negativa, en una y otra y otra y otra vez, generándole agobio. Eso se le llama la espiral mental. Vamos a hablar entonces de la espiral mental y los quebraderos de cabeza, la conciencia colectiva y de víctima, cómo superar la culpa y la vergüenza. Mire bien, muchos hermanos, muchos cristianos viven en vergüenza todavía. Viven atados a la culpa y a la vergüenza de años. De años. Vamos a hablar del perdón, vamos a hablar de cómo luego todo eso integrarlo y a partir de ahí salirnos de eso. Pero estamos viendo los pilares de la libertad y con esos pilares van a ser las bases para poder ¿qué? Salir de la etapa de conciencia de víctima para ir a la 2, al saber de que tenemos libertad. Entonces, somos libres de la ira de Dios, Romanos 5:9, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, cuánta más razón por medio de él seremos salvos de la ira de Dios. Somos libres incluso de intentar ganar nuestra salvación, Romanos 10:4. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Libres de ganar algo, libres de intentar ganar nuestra salvación, libres de intentar ganarnos el favor, mire qué interesante, de un Dios malo y exigente. Porque muchas veces tenemos ese concepto de Dios y Dios no es nada que ver con eso. Dios no tiene nada que ver con eso. Y es por eso que muchos en la antigüedad creían así. Creían que Dios, el Dios de Israel, era un Dios como los otros dioses. Que si se enojaba se podía apaciguar con sacrificios. Entonces, muchos cristianos o muchos religiosos viven pensando en un Dios estricto, un Dios malo, un Dios
que está esperando el más mínimo error para castigarlo y viven con esa conciencia y tratan de apaciguar a Dios, tratan de apaciguar la ira de Dios. Eso es un estado de conciencia de víctima espiritual también. Y cuando uno examina esas cosas, uno se pregunta, ¿y será que hay personas que realmente viven con esa mentalidad? Sí, viven con esa mentalidad. Entonces, somos libres, somos libres para acercarnos a la presencia de Dios sin temor, sin el miedo negativo de Adán y Eva, que huyeron más bien de la presencia de Dios por pecar. Hebreos 10, 19 y 20 dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su velo, a través de su cuerpo. Entonces, ahí vemos claramente las libertades que tenemos en Cristo Jesús. Y que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia para el oportuno socorro. Y no como un Dios que hay que apaciguar por lo mal que nos podemos portar o no hemos portado y que estamos pagando tal vez algún castigo eterno. No, son las personas muchas veces que nos esclavizan y nos hacen pagar pecados eternamente. Y eso es conciencia de víctima. Entonces, ¿cuáles son los 4 pilares? Los 4 pilares son para poder construir y edificar en nuestra conciencia, porque la libertad ya está. O sea, ya tenemos la libertad en Cristo. La cuestión es que seamos conscientes de esa libertad y actuemos en concordancia a esa libertad. Porque siempre hemos escuchado que somos libres en Cristo, que ya nos ha libertado. Muchas veces hemos escuchado prédicas y clases de somos libres del pecado y muchos cristianos con ataduras de pecado. Entonces si uno se pregunta, ¿y dónde está esa conciencia de que somos libres del pecado? Lo escucho en teoría, en la prédica, pero en mi vida real estoy atado a esto, dice usted. Estoy atado a esta adicción y no soy libre. Y me siento como víctima. Entonces esas libertades se quedan en el mensaje, pero yo no lo experimento, usted no lo experimenta. Entonces tenemos que experimentarlo. ¿Con qué cosas podemos llegar a experimentar esto al expandir la conciencia que tenemos esas libertades? Número 1, autodisciplina. Para los que apuntan. Número 2, autorresponsabilidad. Número 3, conciencia propia. Y número 4, sabiduría espiritual. Una vez más para los que apuntan. Pilar número 1, autodisciplina. Número 2, autorresponsabilidad. Número 3, conciencia propia. Número 4, sabiduría espiritual. Esos son los 4 pilares. Con esos 4 pilares vamos a construir una mayor conciencia de libertad para salir del estado número 1 que vimos hace 2 martes atrás. ¿Qué es la autodisciplina? La autodisciplina viene de discípulo. Ya lo había notado, amado hermano, que la palabra disciplina tiene la misma raíz que discípulo. Ahí está. Todos sabemos cuál es nuestra misión, ¿cierto? Jesús nos dio la gran comisión. Vayan y hagan discípulos. Eso significa que el discípulo de Cristo, ¿cuántos son discípulos de Cristo? Amén. Los que somos discípulos de Cristo, practicamos una disciplina. La disciplina de Cristo. Eso significa por definición discípulo. Ser discípulo de Cristo es porque practicamos y seguimos la disciplina de Cristo. Entonces, autodisciplina viene de discípulo, persona que aprende y adopta una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Por definición eso es discípulo. Persona que aprende o adopta una doctrina, creencia o arte bajo la dirección de un maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Cristo Jesús. Eso significa y eso implica que el discípulo de Cristo practica la autodisciplina.
Pero ¿de dónde sacó ese término, hermano Marcia, de autodisciplina? Eso significa que es disciplinarnos a nosotros mismos con la disciplina de Cristo. ¿Y de qué forma eso sería libertad? Mire bien esta pregunta. ¿La autodisciplina es disciplinarnos a nosotros mismos con la doctrina de Cristo y eso es libertad? Pues vamos a ver lo que dice la Escritura aquí. Mire qué interesante. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, ahí está, mire, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y me sigue. Aquí está el primer pilar de la libertad. Mientras tanto, la conciencia de víctima está atado a los demás y a las fuerzas externas. El discípulo de Cristo tiene la libertad de decidir ir en pos de él o no, en primer lugar. Porque note la palabra que usa Jesús. Si alguno quiere, quiere decir que puedo no querer, así es. Eso es lo que está diciendo el Señor. Si alguno quiere, parte de la libertad entonces que tenemos. Si no fuéramos libres, Jesús no nos dice si alguno quisiera. Pero como somos libres, entonces Él nos dice, si alguien quiere seguirme, pues haga esto. Entonces, venimos nosotros con la libertad que tenemos de decidir y decidimos querer seguirlo a Él. Pero note cada cuánto. Dice el versículo, Lucas 9:23. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Cada día. ¿Por qué Jesús menciona cada día? Quiere decir que hoy puedo decidir tomar la cruz y mañana no. Así es. Tal cual. Hoy decido cada mañana que usted se levanta y dice, hoy decido tomar la cruz y hoy decido, y eso se llama autodisciplina. Ahí está la libertad porque yo estoy decidiendo cada día. Pero es que yo estoy atado. No, no está atado. Si usted quiere seguir, va a seguir. Y si no, va a dejar la cruz ahí y no la va a tocar. Entonces es cada día, es un día a la vez. Cada día usted y yo decidimos con autodisciplina seguir y adoptar bajo la dirección del Maestro Cristo Rey la disciplina de Cristo Jesús. Cuando usted tiene este concepto en su mente arraigado y convencido, usted dice, yo soy libre. Yo soy libre. Porque yo estoy decidiendo hoy, nadie más, yo hoy decido seguir a Cristo. Y a la autodisciplina es un pilar de libertad porque al practicar eso, porque podemos decir, pero eso nos estamos autoimponiendo eso. Practicar cualquier disciplina es una autoimposición, pero esa es la verdadera libertad, porque la esclavitud es cuando alguien más o algo más nos impone algo fuera de nuestra decisión. Pero la verdadera libertad es cuando usted se impone una disciplina porque usted quiere. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y me sigue. Autodisciplina. La autodisciplina va a generar el segundo pilar, la autorresponsabilidad. Y la autorresponsabilidad, como yo tengo en mi conciencia y usted tiene en su conciencia, que cada día me disciplino, entonces se genera el segundo pilar. Tengo la capacidad de responder ante esa libertad. Como yo fui el que quise seguir y autodisciplinarme en la disciplina de Cristo, porque eso es un discípulo, el que tiene una disciplina de un maestro, entonces ahora yo tengo la conciencia de que tengo la capacidad de responder ante la libertad. La conciencia de víctima no responde ante la libertad, sino que reacciona ante las circunstancias. Es reactivo. Hay personas en nuestra familia, hay circunstancias, hay problemas, entonces reaccionamos. ¿Y cómo muchas veces reaccionamos?
gritando de mala manera, con enojo, con impulsividad, tomando decisiones apresuradas por emoción, porque estamos atados en una conciencia de víctima. Pero al salirnos de esa conciencia de víctima, entonces nosotros decimos, segundo pilar, soy autorresponsable, porque tengo la responsabilidad no de reaccionar, sino de responder ante esa libertad. Y ahí está el justo juicio de Dios. Dios viene a juzgarme con justo juicio, porque tengo libertad, porque tengo autodisciplina, tengo autorresponsabilidad. O sea, tengo la capacidad de responder ante esa libertad. Eso es el justo juicio de Dios. Dios viene a llamarnos a una rendición de cuentas. ¿Y por qué tengo que rendir cuentas? Porque Dios me entregó una libertad. Dios me entregó una libertad. Por eso soy autorresponsable. Y eso es lo que dice aquí. Mire qué interesante lo que dice Gálatas 6.5. En traducción lenguaje actual de Gálatas 6.5. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Otras versiones dicen cada uno lleva su carga. Pero en esta traducción también tiene ese mismo sentido, Gálatas 6.5. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Y no es que mi mamá me trató mal, es que mi padre me dejó, o mis hermanos fueron mal plan conmigo, o me tocó una mala suerte con quien me casé. No, soy autorresponsable y usted es autorresponsable. No reaccione, no a reaccionar a las circunstancias, sino responder a esa libertad. Mire qué bonito. Yo respondo a la libertad. Y podemos decir, entonces hermano Arce está negando que hay personas poderosas que sí realmente tienen control en esta vida, control económico, poder político, influencia, y al final tenemos pocas opciones. No, no estamos negando esa realidad. No obstante, nosotros tenemos la libertad de responder y no reaccionar. Nosotros tenemos la libertad de responder y no de reaccionar ante todo eso. Es por eso que alguien que era en el siglo I un esclavo podía ser libre en Cristo, porque su conciencia era libre. Y por eso es que Pablo dice, yo estoy preso, pero la palabra no está presa, su conciencia no está presa, es libre en Cristo. Yo soy libre en Cristo, dice Pablo, y pudiendo estar en una cárcel. Entonces, esa es la autorresponsabilidad. El tercer pilar, la conciencia propia. Cuando nosotros entonces comenzamos a tener mayor conciencia de nuestras propias emociones, sentimientos, cómo reaccionamos, impulsos, comenzamos a tener conciencia de nuestros propios pensamientos, patrones de pensamientos, entonces comenzamos a descubrir de que nosotros ni siquiera somos los patrones que hemos creado, sino que nosotros somos la conciencia. Y por eso podemos elegir seguir el patrón o no seguirlo. Podemos elegir con conciencia propia, elegir el pensamiento, seguir el pensamiento o no seguir el pensamiento. Podemos tener conciencia de nuestras propias emociones y dejarnos llevar por las mismas o no. Eso es el tercer pilar de la libertad. Tenemos conciencia propia. Primero, tenemos autodisciplina. Segundo, y con la práctica de la autodisciplina aumenta la libertad. Segundo, la autorresponsabilidad. Tercero, la conciencia propia, la capacidad de ser consciente de nosotros mismos, de nuestros propios pensamientos, sentimientos, emociones, impulsos y decisiones y actuación. Y número 4, sabiduría espiritual. Y la sabiduría espiritual es la conciencia innata, pero que muchas veces está entorpecida por el pecado, pero en Cristo iluminada por el Evangelio. Y vamos a ver esto rápidamente. Romanos 2.14 en adelante dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, lo que estamos hablando, el tema, su conciencia, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará
por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y ahí está, otra vez menciona Pablo el juicio. ¿Por qué? ¿Cómo conectamos conciencia con juicio y con libertad? Sí, ellos, entonces, Pablo dice, todos los gentiles, no importa dónde nacieron, que si no conocieron a la ley de Israel, nada que ver. Dios les otorgó una libertad. Y la propia conciencia, ley de Dios escrita en sus corazones, ya la tienen. Por lo tanto, tienen la capacidad de ser autodisciplinados, autorresponsables y tienen conciencia propia. Por lo tanto, pueden responder ante el juicio de Dios. Por eso pueden responder ante el juicio de Dios. Y el cuarto pilar, la sabiduría espiritual. ¿Qué es lo que tenemos acá? Jeremías 31:3, para los que son del Evangelio de Cristo. La sabiduría espiritual es la conciencia innata. Ya tenemos esa conciencia incluso antes de estar en Cristo, ¿sí o no? Ahí habla de los gentiles, y por eso es que no son inocentes. Antes de estar en Cristo, ya tenemos esa ley en los corazones. Pero viene el Evangelio y nos ilumina, y nos trae una revelación y más sabiduría espiritual. Y comenzamos entonces a practicar la sabiduría espiritual, el cuarto pilar de la libertad. Entonces nosotros somos verdaderamente libres en Cristo, porque el Señor nos libera de las verdaderas ataduras del pecado y nos hace practicar nuestra verdadera naturaleza, porque Dios nos creó buenos y perfectos y santos. Dios no nos creó con una semilla maligna, pecaminosa o inclinada a lo malo. Dios nos creó buenos. Dios nos creó excelentes. Y por eso hay una conciencia y hay una ley, aunque sea uno gentil. Entonces el Evangelio nos restaura a esa posición original. Nos regresa como niños espirituales. Pero ahora, para crecer en esa conciencia espiritual. Y ahí está la verdadera libertad. Quiere decir que el yugo de Cristo no es algo como que, nosotros nos... Sí, hay una figura en la palabra de Dios de que somos esclavos de Cristo, pero ser esclavo de Cristo es la verdadera libertad. No se olvide esto. Ser esclavo de Cristo, ¿por qué es la verdadera libertad? Porque Cristo nos regresa al origen, a nuestra naturaleza, a nuestro propósito, a como fuimos originalmente creados. Por eso es la verdadera libertad. Seguir a Cristo es la verdadera libertad. Entonces, estos cuatro pilares, amados hermanos, lo hemos visto igual como fundamento como el día primero, mire. Porque esto va a ser clave para salir de la conciencia de víctima cuando hablemos de varias cosas. Cómo perdonar, cómo hacer varias cosas. No se olvide estos cuatro pilares. Autodisciplina, autorresponsabilidad. Usted puede ser autodisciplinado. Número 2, autorresponsabilidad. Usted y yo somos responsables para responder a esa libertad ante Dios. Número 3, conciencia propia. Usted y yo tenemos capacidad de tener conciencia de nuestros propios sentimientos, emociones, pensamientos, y por lo tanto, dice Pablo, examínense a ustedes mismos. Y esa es una práctica, eso se llama práctica de meditación espiritual, y eso lo vamos a ver más adelante, eso de examinarse a uno mismo, que tiene que ser algo bien, no es algo como así, tomarlo a la ligera. Eso no hay que tomarlo a la ligera. Y cuando Pablo dice examínense a ustedes mismos, es todo un proceso, hay que sentarse, hay que tomarse el tiempo. Y eso es una práctica espiritual, se llama meditación espiritual. Y número 3, sabiduría espiritual, cuando ya la palabra de Dios, y aquí el último versículo, Jeremías 31:33, como volvemos al origen, ya está en nuestro corazón, y es por eso que llegamos a la conciencia del ser, que somos así. No estamos obedeciendo a Cristo porque me siento que tengo que cumplir, no, sino que a usted le nace ser así, ser como Cristo, porque la ley, mire bien, la ley de Jesús ya está escrito en su corazón.
Ya está escrito en su corazón. Como ya está escrito, le nace actuar como Cristo. Dice así, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Llegar a un nivel de conciencia tan alto que la ley de Dios esté tan escrita y arraigada en nuestro corazón que nuestra forma de ser nos nazca ser como Cristo. Amados hermanos, llegamos al final del estudio, ya 8:30, y vamos a hacer la oración de conclusión. No sin antes animarles los anuncios que tenemos esta semana, las tribus de Coinonía Normal, miércoles 5, jueves 6:30 y viernes 8 de la noche, Dios mediante. Y el domingo no se pierde el mensaje, somos siervos de la corporación de Jesús. Sí, de una iglesia corporativa, correcto. Somos siervos, somos esclavos, somos los empleados de Cristo, somos los trabajadores, los obreros de la viña. Ahí está, pero somos siervos. Entonces no se olvide el próximo domingo y el martes también, a las 7 acá, donde vamos a estar hablando acerca de las 5 cualidades fundamentales que debemos de tener también como fundamentos para llegar a los mayores niveles de espiritualidad. Vamos a rogar entonces, para finalizar, a nuestro hermano Manuel Avilés que nos despide en oración y después nos despedimos todos en el nombre de Cristo. Bendiciones. Oremos.